Dice la palabra del Señor así en este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi gozo con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera en Jehová. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor y Padre, a ti sea siempre toda gloria, toda honra, mi Dios. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia, por este día que nos das. Y ahora en este momento que vamos a estudiar, Señor, y meditar en tu palabra, Padre, yo te pido, Señor, tu espíritu nos guíe, tu espíritu nos enseñe a través de la misma y que podamos ser, Señor, no solamente oidores, sino ante todo hacedores de esta palabra tuya, Señor, que podamos vivirla, Señor, aplicarla en nuestra vida, Señor, y poder ser luz a este mundo, poder ser sal, poder dar testimonio, Señor, que tú eres nuestro Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias por la carta, Señor, el hermano Morán. También te pedimos le bendiga, que también pueda seguir predicando la palabra y por los demás misioneros igualmente. Y por aquellos, Señor, que han de estar, Señor, también reunidos en tu nombre. También pedimos tu bendición sobre ellos, ya sea de una manera virtual o ya sea que se están congregando. Pero mi Señor, a ti venimos, tuyos somos, Señor, y para ti vivimos. Y todo lo pedimos, agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta mañana traigo una meditación que el Señor cargó en mi corazón ya para terminar lo que es este año y analizar lo que fue el año 2020 con todo lo que trajo y cómo hemos terminado. ¿Quién diría que habríamos de terminarlo en medio de esta pandemia, así reunidos de una manera pues virtual con estos medios, aunque algunos ya se están reuniendo? Pero ¿quién diría hace un año? Estuve viendo fotos y todo el mundo estaba con metas, con esperanza, con una alegría de un nuevo año, pero ahora lo hemos terminado así y nos preguntamos qué será del nuevo año que viene. Escuchamos que ya viene una versión más fuerte del COVID, que viene un virus que es más todavía más contagioso, que es más peligroso, y pensamos de repente en incertidumbres, pensamos de repente qué habrá de suceder. Algunos dicen que la vacuna también es algo que el enemigo quiere usar para lo que es la venida del anticristo y tantas cosas, hermanos, que hay y tantas cosas que hay en los alrededores, incertidumbre tal vez de repente desesperanza en algunos también que están todavía sin sus casas, que están abajo de algunos puentes, hermano. Y en medio de todo esto, podemos venir y meditar en este salmo, podemos venir y meditar en la palabra del Señor. Y vemos lo que dice David en este salmo. Los primeros 6 versículos podemos ver que es una reflexión de David y en la cual nos muestra él la convicción y la fe y la fortaleza y la confianza que él tenía en el Señor. Dice él, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Fíjese, es un tiempo presente, indica que así es, indica que no es que fue o que será, sino que lo estaba viviendo en esos momentos. Para él siempre, él tenía su confianza puesta en el Señor. Como cuando leemos también el Salmo 3, mas tú, Jehová, eres mi escudo, eres mi escudo.
También el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. O el Salmo 23, cuando también dice, Jehová es mi pastor. Y la pregunta ¿es él realmente nuestro pastor? ¿Realmente tenemos nuestra confianza puesta en él? Podemos decir, él es mi escudo aún en medio de toda esta adversidad, así como David lo estaba diciendo. Y recordemos cómo estaba David en estos momentos. David estaba siendo perseguido. Incluso la espada venía de su propia familia, pero su confianza venía del Señor. Igualmente, mis hermanos, para este nuevo año que viene, que podamos poner también nuestra confianza en el Señor. Él debe ser nuestra luz en medio de la oscuridad de lo que viene, que no sabemos con toda esta enfermedad y tantas cosas, mis hermanos. El Señor es nuestra luz, debe ser nuestra luz. Él es nuestra salvación. Y tanto en esta vida como en la próxima, como en la otra, Él es nuestro Salvador. Él debe ser también nuestra fortaleza. Como decía David, su fuerza venían del Señor, no de Él mismo. La pregunta es, ¿qué poder hay en nosotros? ¿Acaso hay una capacidad en nosotros o tenemos alguna autoridad para cambiar la situación en la que estamos? ¿En qué situación se encuentra usted? Yo no sé cómo se encuentra usted, pero David se encontraba en diferentes adversidades cuando escribía los salmos. Y podemos ver lo que dice el Salmo, el versículo 2 y el versículo 3, aquí en este Salmo 27, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Mire cómo estaba ahí. Estoy rodeado, mis enemigos vienen toda esta situación contra mí. ¿Pero qué hizo él? Él no hizo nada, dice, más bien ellos tropezaron y cayeron, no por fuerza de él, sino que el Señor, aquel que es su fortaleza, aquel que era su luz, su salvación, sus rocas, él logró tal cosa. Igualmente nosotros, mis hermanos, ¿qué vendrá en este nuevo año? No importa lo que venga, dependamos de nuestro Dios porque sabemos que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Dice la primera palabra que quien por más que se afane podrá añadir a su estatura un codo. ¿Para qué nos vamos a afanar para el día de mañana, sino que cada día tenga su propio afán, hermanos? Y el día de mañana dejémoslo en la mano del Señor. Dependamos del Señor, dependamos de Dios como David lo hacía. Y no solamente es decir, solo nos queda confiar en Dios. Como algunos lo dicen, mis hermanos, es como que fuéramos desamparados, es como que ya ni modo, ¿verdad? No podemos hacer nada más, entonces confiamos en Dios. Y tristemente muchos lo hacen así, y realmente no debe ser así, sino que nuestra primera fuente de ayuda, de socorro, de salvación debe ser nuestro Dios. Y no solamente la primera, sino la única. Dependamos de nuestro Señor como David lo hacía, como recordemos a David cuando fue contra el gigante Goliat. No, ¿cómo fue él? Bueno, Saúl le puso toda aquella armadura, ¿verdad? Porque él estaba confiado en aquella armadura y se la puso a David. David dijo que no podía cargar contra todo aquello, sino que lo único que hizo fue agarrar unas piedras, se fue con su bonda y cuando llegó delante de Goliat, dice que se rió de él, se burló. Pero David sabía en nombre de quién iba. Dice, tú vienes a mí con jabalina, con espada, con todo esto, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En aquel que él había puesto toda su confianza. Jehová, Dios, el Dios de David es también nuestro Dios. No olvidemos, quiero decir esto. Dios es el mismo. Él es fiel. Él es todopoderoso. Él es hacedor de maravillas. Y como decía aquí también David en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No por lo que él podía hacer, mis hermanos, no por lo que nosotros podamos hacer, no por lo que tal vez alguna vacuna podrá hacer. Y ahora que viene un nuevo virus, todo el mundo se pregunta qué pasó con la vacuna anterior, ¿irá a servir? Hay incertidumbre, pero los que confiamos en el Señor podemos estar firmes aún en medio de todo esto. ¿Qué situación se encuentra usted enfrentando esta mañana? ¿En qué situación estamos nosotros terminando este año?
Algunos de repente en enfermedad, en dolor. Algunos de repente han sido sometidos a diversos tratamientos, a operaciones, que de repente no pensaban que iban a terminar así este año. Algunos de repente en dificultades económicas con todo esto que se vino del COVID, muchos negocios han cerrado. De repente incluso algunos hasta han enfrentado la muerte de un familiar. Pero ¿cuántos pastores no han muerto igualmente sirviendo al Señor y murieron gozosos? ¿Por qué? Porque no importa la circunstancia en la que estemos, decía aquí David, yo estaré confiado. Yo estoy confiando no en él, no en su fuerza. Y mire qué interesante, David era rey. Tenía la autoridad para mandar, para hacer que aquellos fueran, hicieran guerra y todo. Pero él no confiaba en esa fuerza, en esa autoridad, porque sabía que él nada podía hacer. Estaba siendo perseguido, fue perseguido por Saúl, fue perseguido por su propio hijo Absalón. ¿Y en quién dependió él? En el Señor, mis hermanos. Igualmente nosotros. Terminemos este año con gozo. Tenemos vida, gloria a Dios. Estamos aquí de repente en estos medios virtuales, gloria a Dios. Algunos ni esto pueden disfrutar. Pero aprendamos que en todo momento, en toda circunstancia, el Señor está siempre ahí y podemos confiar en Él. Mire qué más sigue diciendo David en este salmo. En medio de la adversidad, en medio de la tribulación, angustia, en medio de toda esta situación difícil, el deseo de David, ¿cuál era? No era venir y derrotar a mis enemigos y todo esto, no, que dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. Dice, una cosa sí he pedido, sí he rogado a Dios por una cosa. Y esta buscaré. Mira qué interesante. O sea, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo voy a buscar y tras esto yo voy a ir, no importa la situación en la que esté. Y dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y este demandar, mis hermanos, como les dije, no es exigir. Yo exijo, yo pido, yo hago, sino que como dije, es rogar, es venir y pedir al Señor, Señor, que pueda estar yo en tu presencia, contemplar tu grandeza. ¿Qué significaba en aquel entonces para el pueblo el templo, la casa de Jehová? Esto significaba lo que era la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y decía entonces David, ahí quiero estar, porque ese es el lugar más cercano que había con Dios. Y nosotros, mis hermanos, estamos todavía en una mejor situación que David, porque nosotros mismos, este mismo cuerpo, es el templo del Dios viviente. Y mire por qué quería estar él ahí cerca del Señor. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Señor, para contemplar tu grandeza, para conocerte aún más, para meditar, dice él, inquirir, que es meditar en su templo. Como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová medita, está su delicia y en su ley, medita de día y de noche. Aún en medio de las situaciones en las que él se encontraba, decía, una cosa quiero yo. No importa la adversidad, no importa la persecución, pero yo lo que quiero y voy a buscar, dice, es estar cerca de la presencia del Señor. Mis hermanos, aún en medio de todo esto, no nos olvidemos que lo más importante no es lo material, no es la salud, no es la parte económica o parte emocional, sino que lo más importante es nuestra cercanía con el Señor, nuestra relación cercana con Él. Porque entonces, decía David, él puede estar confiado sabiendo que está cerca de la presencia de Jehová, porque mira lo que dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Él sabía que el mejor lugar que podía estar era en la presencia del Señor. Lo demás no importaba porque lo había dejado en las manos de Dios.
¿Qué situación tiene usted esta mañana? ¿Qué situación estamos viviendo nosotros que de repente es necesaria que la pongamos en manos del Señor y decirle, Señor, lo que me interesa más es tu presencia, esto lo dejo en tus manos, en ti confío, porque tú eres poderoso, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi pronto auxilio, como decía David, Jehová es mi refugio, el lugar de donde viene mi ayuda, es mi pastor, decía él también. Que nosotros también podamos decir lo mismo. Como les dije, David podía estar confiado completamente. Él deseaba estar en la presencia del Señor y sabía que en la presencia del Señor era el mejor lugar para estar. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros? Bueno, dice el versículo 6. Antes de seguir, dice, luego levantará entonces, dice, mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Porque confiaba en el Señor y él sabía, el Señor me dará la victoria. Y no importa de repente si hay enfermedad, yo sé que de repente hay situaciones de que hay riesgos de vida, de repente algunos han perecido, pero realmente sabemos que esto pasará y que el mejor lugar donde podemos estar es allá en los cielos, delante de la presencia del Señor, alabando su nombre. Lo demás debe quedar en un segundo plano si realmente estamos confiados en el Señor como David lo estaba. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros ahora, mis hermanos? ¿Qué es necesario que hagamos? Mira lo que dice David en el versículo 7. Bueno, hasta aquí terminaba lo, como le digo, David que estaba reflexionando sobre sí mismo y estaba hablando consigo mismo en su interior y nos hace ver su confianza en el Señor. Ahora mire lo que él hace. Dice el versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Qué estaba haciendo entonces aquí David? Bueno, lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Él estaba orando, suplicando, pidiendo al Señor. Y mis hermanos, la oración es algo muy importante que no debe hacer falta y lamentablemente a veces muchos no practican tanta oración. Como dice el Salmo 27, bueno, como dice el Salmo 34, perdón, cuando él declara, este pobre clamó. Salmo 34, en uno de los versículos dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Podemos venir a él confiados porque él nos escucha. Como dice la palabra, él no es como los otros dioses que tienen ojos y no ven, que tienen orejas, oídos, pero no escuchan, que tienen boca y no hablan, pero nuestro Dios es Dios. Y por eso decía David en este Salmo 34, este pobre clamó, pidió, ahí estaba él humillado, él estaba ahí orando, y dice él, le oyó Jehová. Él nos va a escuchar, mis hermanos, él escucha, pero es necesario que nosotros vengamos a él con corazones rendidos, con corazones a él entregados. Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Un mandamiento, buscar. Mis hermanos, no tenemos que esperar a que Dios venga a nosotros, sino que nosotros saber que somos los necesitados. Nosotros saber que somos los que necesitamos esa ayuda porque no hay nada, no hay capacidad alguna en nosotros. Somos nosotros que debemos ir. Y por eso dice aquí, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y dice él entonces, tu rostro buscaré, oh Jehová. Estamos necesitados cada día de él, hermanos. Más ahora en medio de toda esta situación, pero todos los días necesitamos y reconozcámoslo a veces fallamos y me pongo yo ahí también. Somos infieles a veces, somos pecadores, pero Él permanece fiel. Lo que tenemos que hacer nosotros es venir como hacía David, orar, pedir perdón si es necesario, pero venir y buscar al Señor. Aquí como dice Él,
Buscad mi rostro y dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y el Señor espera que le busquemos. Unos dicen, sí, no, otros dicen, nadie busca a Dios y Él tuvo que venir. Él murió por nosotros, pero en medio de toda esta angustia, ¿quiénes somos los necesitados? Sino nosotros. Y ya sabiendo nosotros la palabra del Evangelio, ¿quiénes más son los que tienen que venir sino nosotros a Él rendidos? Yo te buscaré, dijo David. A ti vendré, porque no tengo a quien más acudir. De repente el Señor en este momento nos está llamando, nos está haciendo un llamado de atención. De repente en medio de esta situación en la que estamos viviendo, el Señor está diciendo, vengan a mí, búsquenme, ríndanse delante de mí. El otro año que viene no sabemos qué va a traer, pero no importa, porque si estamos en Dios, no importa lo que suceda, como David le estaba aconteciendo, podemos estar confiados. Tal vez el Señor en este momento le está llamando para que usted rinda su vida delante de Él y se arrepienta. Tal vez el Señor utilizó estos huracanes, una situación difícil, una muerte de un familiar, pero lo que está esperando es que venga a Él y se arrepienta. Y el Señor está llamando a la puerta. Tal vez el Señor está llamando a que le busquemos de todo corazón, que no resistamos a servirle, que no resistamos a obedecer su voz, que no resistamos su llamado, sino que nos rindamos delante de Él y buscarle a Él, porque nosotros le necesitamos. Tal vez el Señor está llamándonos a que dependamos completamente de Él y no a depender en nuestras fuerzas. ¿En quién está dependiendo usted esta mañana, hermano? ¿En quién estamos dependiendo cada uno de nosotros? ¿En quién está nuestra fortaleza? ¿En quién está nuestra salvación? Como decía el Salmo en otro versículo, que el caballo no sirve para huir ni para ser librado. A pesar de su fuerza, a pesar de todo, la ciudad, si no es el Señor quien está velando, de nada sirve que la guardia esté velando. Pero si el Señor es nuestra fortaleza, mis hermanos, hay confianza absoluta y hay paz. Decía David aquí, seguimos leyendo el versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y mira lo que es el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, dice, a pesar de todo esto, a pesar de que aún, dice, todos aquellos que están conmigo me dejen, aún mi propia madre, dice él, no importa, Jehová me recogerá. Aún de lo más profundo en lo que nosotros estemos, mis hermanos, del pecado más vil, aún de cuando hemos sido desechados como lo peor, y que de hecho lo somos, dice la palabra, aún de ahí podemos clamar al Señor, y Él está ahí dispuesto para recibir a todo aquel que le recibe a Él como Salvador, como Señor de su vida. ¿Quiere usted rendir su vida esta mañana delante de Él? ¿Quiere usted dejar las cargas del siguiente año en manos de Dios y realmente vivir para Dios y realmente decir, Señor, tú eres mi fortaleza? Señor, no importa lo que venga el otro año, pero de ti dependo y en ti pongo todo lo que son mis finanzas, mi salud, mi ayuda, mi socorro. Estoy desamparado, no tengo a quién más ir, pero puedo venir a ti porque sé que tú me escuchas, porque sé que tú estás ahí esperando. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Miren qué situación estaba David clamando. Pero dice él, con todo, yo sé que el Señor me va a recoger, aún en medio de esto. Y mis hermanos, esto es lo más precioso con que termina este salmo. Y la enseñanza de esta mañana es corta, pero mis hermanos, la meditación que podemos tener en ella y la reflexión es un llamado muy importante. Es un llamado que puede definir, primeramente, nuestro destino eterno, segundamente también el año nuevo que viene. Y Dios está esperando, y Dios espera primeramente que aquel a quien Él está llamando, que necesita salvación, le haga a Él su Salvador. Dios está esperando que aquellos que están enfermos puedan depender de Él.
Dios está esperando que aquellos que tenemos situaciones difíciles, vengamos y acudamos a Él. ¿Qué situación está usted pasando en este momento? Mire que a pesar de lo que estaba pasando David, termina con esta esperanza. Dice, hubiera yo desmayado. Hubiera, dice David, desfallecido. Hubiese, dice David, aquí llegado y aquí terminado y aquí acabarse mis fuerzas y aquí decir, no más, ¿para qué más? Hasta aquí llego. Hubiera, pero no lo hizo. ¿Por qué? Dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si hubieran acabado mis fuerzas, si hubiera acabado mi vida misma, ¿para qué hubiera seguido? Dice él, pero yo estoy confiado en algo, que el Señor va a hacer su parte. El Señor va a cumplir lo que nos ha prometido. El Señor está ahí con nosotros. Y aunque nuestra vida cese, como dice la palabra, no temamos a aquel que puede venir y matar el cuerpo, pero el alma no la puede tocar. Porque esto material no importa. Pero dice David, yo hubiese quedado desamparado completamente si no creyera yo que el Señor haría su parte. Recordemos aquella vez que David pecó contando el pueblo. ¿Se acuerdan cuando vimos eso también? Creo que lo vimos con el pastor Eddie también un miércoles. Cuando David fue incitado al pecado, contando el ejército que había para poder enfrentar a aquel enemigo que venía. Y ahí no dependió de Dios, sino que estaba calculando él cuánto tengo yo para poder ir y pelear. Y se le dijo, has pecado. Tienes tres opciones para este pecado. O ser derrotado, o ser perseguido, o que venga peste sobre el pueblo. ¿Qué decidió David? Él decidió la tercera opción, que viniera esa enfermedad. Mejor es, dijo él, caer en las manos del Señor, en las manos de Jehová, que en las manos de los hombres, porque Jehová tendrá misericordia. Porque podemos confiar en Él, porque sabemos que podemos venir a Él confiadamente. Y cuando estaba aquel ángel, dice, aquel ángel de la muerte causando toda la destrucción, y ya cuando estaba a punto de entrar a la ciudad, Jehová dijo, basta, no más. Porque David sabía que Dios es grande y misericordioso. Hubiera yo desmayado. ¿Qué situación está usted que siente que ya va a desfallecer? ¿Qué situación está usted que siente que ya no tiene más fuerzas? Siga adelante, dice, creamos cada uno de nosotros que vamos a ver la obra del Señor. Tarde o temprano, Él tiene un propósito, ya sea que nosotros desfallezcamos o no, Él tiene un propósito para todos. Simplemente creamos y digamos, Señor, tú sabes mejor, tus caminos no son los nuestros, pero de ti dependemos. Dice el versículo 14, aguarda a Jehová. Esperemos, confiemos. ¿Qué viene este 2021? No nos preocupemos por ello, simplemente esperemos que el Señor va a hacer su obra, el Señor va a hacer su voluntad. Que lo que se va a cumplir es la palabra del Señor, su voluntad, no la nuestra. Que el que tiene el poder para llevar todas las cosas a cabo es Él, no nosotros. Aunque queramos quitar las situaciones que estamos viviendo, aunque David hubiera querido quitar aquella persecución y todo, él no tenía la capacidad. Pero Dios tiene la capacidad de hacer cualquier cosa, porque para Él nada es imposible. Si Él quiere quitar el coronavirus, lo puede quitar. Si Él quiere que siga, va a seguir. Si Él quiere que haya vacuna, habrá vacuna. Si no, no la habrá. Si va a crecer la economía, si Él así lo quiere, va a crecer. Si vamos a ser más pobres, va a ser igual, pero se va a cumplir lo que Él quiere y simplemente nosotros, dice, confiados en Él, aguardemos, esperemos, pero no con no con desesperanza, sino al contrario, con confianza. Señor, tú harás tu voluntad y tu voluntad es la que se cumplirá. Por eso termina con este versículo, dice al final, esfuérzate.
No es fácil, hermanos. ¿Quién dijo que era fácil? Y cuando le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque lo que viene no es fácil. Josué, esto que viene no era fácil. Igualmente nosotros esforcémonos. Mis hermanos, no sabemos qué vendrá. Y la situación en la que estamos no es fácil tampoco. Y tal vez la otra puede ser peor o no puede ser que no. Pero no importa. Sigamos adelante constantes, confiados en nuestro Dios. Y dice, y aliéntese tu corazón. Cobra fuerzas. Pero no fuerzas en nosotros. Cobramos fuerza en el Señor. Muchos han perdido su casa. Muchos no tienen dónde ir. Muchos están tal vez en casa de otros. Pero confiemos que el Señor está haciendo su obra. Y que lo que Él nos tiene en este momento es porque Él así lo ha querido y tiene propósito. Por lo tanto, alentémonos. Tengamos aliento, tengamos fuerzas para seguir. ¿Y termina Él afirmando? Sí. Sin duda alguna. Sin pretexto alguno. Sin excusa alguna. No importa la adversidad, sí, Señor. Alma mía, espera en Jehová. ¿Qué situación está pasando usted nuevamente, hermano? Sé que muchos están pasando situación de salud difícil. Sé que muchos están pasando situaciones económicas difíciles. De repente que algunos están pasando situación con familiares también que no son fáciles. De repente algunos ya quieren tener también su casa nuevamente y no la pueden tener porque aún no es posible, porque hay todavía pestilencia. Pero no importa, Señor, yo espero tu voluntad y aquí estoy, porque no dependo de mí ni de lo que yo soy capaz de hacer, porque nada puedo hacer, pero para ti nada es imposible. De ti dependo y a ti me rindo, porque tuyo soy y para ti, Señor, vivimos. No importa lo que venga en este 2021, Señor, está en tus manos y no en las mías. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, a ti sea siempre toda gloria y toda honra, mi Dios. Padre, gracias por esta tu palabra. Señor, gracias por esta, Señor, palabra tuya que podemos venir y meditar y con toda confianza saber que tú nos escuchas cuando rogamos a ti. Con toda confianza saber que podemos decir que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra salvación, que tú eres, Señor, el que nos da la fuerza para seguir. Pero Padre, si alguno hay aquí que aún no puede decir estas palabras, que aún no ha confiado, que aún no ha creído en Cristo primeramente como Salvador, lo pueda hacer y poner en ti toda su confianza, primeramente para salvación y perdón de pecados, y luego también para seguir una vida de esperanza en Cristo Jesús, y estar cada uno de nosotros confiados plenamente que tuyos somos. Padre, gracias porque eres misericordioso. Gracias porque eres bondadoso. Señor, gracias porque aún nosotros, siendo lo peor que éramos, mostraste, Señor, tu amor y tu gracia para con nosotros. Y eres fiel, Dios grande, Dios temible, en quien podemos venir nosotros ahora confiados a través de Cristo Jesús y poner toda nuestra vida, toda nuestra confianza en ti. Si aún tú alimentas a los pajarillos que no siembran ni ciegan, ¿cuánto más, dijo el Señor Jesucristo, cuánto más por nosotros que tú eres nuestro Padre, pero no por lo que nosotros seamos, sino por los méritos tuyos, porque nada somos? Gracias, gracias, Señor, y en nombre de Cristo Jesús oramos, pedimos y agradecemos todo. Amén. Señor me les bendiga, mis hermanos. Buen día, hermanos. Podemos